porque es algo muy importante que hay que analizar. El tema de social es muy importante y más el hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque en México, a diferencia de otros lugares, pues tenemos una forma de ver la muerte muy de rituales, muy de poder tener ofrendas a nuestros difuntos. Y también algo que sucede es que no la hablamos. Las familias prefieren, pues de alguna forma, las familias prefieren hablar de otros temas menos de eso. Entonces, cuando una persona fallece, pues de alguna forma se enfrenta, como les decía, a algo nuevo porque pues es algo no esperado. Pero cuando muere un hijo, es algo de lo que en su pensamiento empieza a tener ese porqué, porque él, de alguna forma, pues hemos sabido que nuestros papás en algún momento se tendrán que ir, o que en algún momento algún familiar pues puede tener un accidente, o que podemos enfermar, que pueden pasar muchas cosas, eso sí, pero cuando un hijo fallece, entonces hablamos de que, y si el bebé estaba todavía en el vientre de la madre, hablamos también de que si es un pequeño o un jovencito o muere la mamá y ese hijo también muere, o todas estas cosas que tienen que ver con el por qué ellos antes que yo. Entonces, ese contexto social que se va formando no nada más apenas, sino de tiempo atrás, va haciendo que las personas pues entren en un estado de más confusión, de más shock, porque el ser padres, desde el hecho de recibir la noticia, pues entonces empiezas en tu rol de padre, de madre, empiezas a hacer para él o para ellos, para los hijos. Y entonces todo eso te lleva a tener una manera pues de vivir, de adaptarte, de luchar y de toda esta situación que las personas que somos padres pues empezamos a sentir, o los que también son hijos pues saben que los padres hacen. Pero cuando esos padres se quedan sin esos hijos, pues ahí cambia toda una situación y todo ese contexto social que está ya en la persona, y toda esa perspectiva y toda esa meta y todos esos objetivos que tenía, pues entonces empiezan a ver totalmente en un estado de el por qué. Se empiezan a cuestionar y entonces empiezan a tener unas manifestaciones que son muy importantes aquí analizarla, porque las emociones es lo primero que se va a presentar, el desequilibrio emocional. Este desequilibrio emocional hace que de alguna forma la persona pues se sienta cada vez muchísimo más triste, eh, que no pueda contactar con sus emociones, irritable, llora. Entonces, en todas esas emociones la persona empieza a tener esta inadaptación de la que les mencionaba. Todas estas emociones por las cuales ella empieza a atravesar, para ella, pues son unas emociones en las cuales ella no se va a sentir preparada, ella no va a estar de acuerdo, ella va a estar mal, esos padres van a estar mal,
y por ello empieza también un deterioro en la salud física. Las manifestaciones que se presentan son la falta de apetito, el insomnio, el desánimo, todo aquello que antes era mi sentido de vida, todo por lo que yo tenía esa meta, ese objetivo, esas ganas, pues se empieza a desmoronar y entonces todo ese deterioro en la persona hace que pues esta persona vaya cayendo poco a poco. Y en la parte psicológica también, pues esta persona empieza a ya vivir. Anteriormente empezaba a sentir, ahora ya empieza a vivirse en la confusión, empieza a vivirse en la pregunta, empieza a vivirse en el enojo, en la tristeza. Y todos esos pensamientos que esta persona empieza a tener en su cabeza, pues van a ser a partir de lo que vamos a empezar a analizar como las etapas del duelo. Hay una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, desde aquí las vamos a analizar. Ella fue una psicóloga, una psiquiatra y médico que hizo aportes muy importantes a lo que fue todo el estudio de pacientes terminales y moribundos. Ella en todos sus libros nos habla de cómo se fue dando cuenta de la manera en cómo las personas que ya estaban muy cerca de la muerte o en enfermedades terminales, cómo ella podía empezar a acercarse tanto a ellos como a sus familiares, cómo ir conociendo este proceso de la muerte. Y entonces ella abarca sus etapas y una de ellas es la negación. Entonces, aquí en la negación, esta negación va a ser esa reacción a la situación, en este caso es la pérdida. Pero antes de ello quiero decir que si una persona no está vinculada con la persona que ha perdido, pues desde ahí no puede estar en un proceso de duelo. Entonces, para que el duelo exista, para que la persona empiece a atravesar por ese proceso de duelo, pues el apego es algo fundamental que se da en esta psique emocional, en esta situación de la persona, y con eso retomo la negación. Entonces, esta primera etapa de negación es cuando la persona inicia esa situación de negar. Entonces, la reacción a esta noticia va a ser que la persona no se sienta, de alguna forma esta persona no sienta esa forma de reaccionar, esa forma de poder actuar, esa forma de equilibrarse. En la negación existen muchas preguntas que va a tener esos padres que se van a basar en el por qué. Y entonces esa negación va también a ayudar a esos padres, los va a ayudar a que ellos mismos empiecen a hacer ese proceso. Entonces, es inevitable que este proceso de negación no sea la parte que inicia para poder atravesar ese proceso. En esta negación, aparte de el por qué y de cuestionarse, pues quiero decirles que si hablamos de un duelo anticipado, que sería una enfermedad en donde pues, esos padres reciben la noticia de que su hijo está enfermo, de qué es esa enfermedad, cómo es esa enfermedad, y que en ese proceso esos padres empiecen pues de alguna forma a buscar lo que sería la ayuda, empezar a luchar porque pues su hijo no le pase nada. Entonces, esa negación de alguna forma es hacia la pérdida de la salud de su hijo. Aunque es anticipado, todavía existe la fe, la esperanza, y entonces esos padres, aunque van en ese proceso,
Lo quiero decir porque ahorita vamos a ver lo que sería la muerte, el duelo por un acto que de alguna manera sucede y que no están preparados. Entonces, cuando es anticipado, estos padres, esa negación sí la van viviendo, pero también se compensa, hay una compensación aunque se viven en el por qué está enfermo, en el por qué le pasó esto, todavía existe algo importante que hace que los papás sigan adelante. En cambio, cuando es un duelo por una enfermedad, perdón, por un asesinato, cuando es por un secuestro, cuando es porque ya no encontraron a la persona, cuando muere el bebé en el vientre, cuando es un bebé, cuando es un niño, cuando la muerte llega de manera inesperada, entonces el proceso de negación se torna muchísimo más fuerte, porque los padres que están en el duelo anticipado, pues van haciendo ese proceso, pero cuando ya es de momento, de un día para otro, de minuto a otro, ya no existe, entonces ahí es donde la persona va a tener toda esta situación que la va a llevar a sacar, porque en la etapa de la negación también va a sacar todo aquello que son las emociones que la van a llevar a tener muchísima expresión en la tristeza, también la va a llevar a sentirse en esta segunda etapa que es la ira y el enojo. Entonces, aquí la emoción que se encuentra en algunos padres es la culpa, en otros es el enojo hacia la vida, hacia algunos manifiestan hacia la religión. Aquí la proyección es algo que se da mucho en esos padres, precisamente porque en esta segunda etapa del duelo, ese enojo es una forma de canalizarlo porque es algo que una situación provocó. Entonces, si en este caso, hablando de que hay un duelo anticipado, pues entonces aquí lo que sucede es que pues se están enojando o están sintiendo algo por ver la enfermedad, cómo va atacando, cómo va agonizando o haciendo tener a su hijo en el sufrimiento. Pero cuando es porque lo asesinaron o porque lo secuestraron o porque esa madre ya no pudo seguir teniendo ese bebé por alguna situación de salud a su feto, a su hijo. Entonces eso hace que la culpa, el remordimiento, todas esas emociones se vayan canalizadas y estén ahí muy de manera constante en la persona. La tercera etapa del duelo está en la negociación. Entonces, aquí es importante que en un duelo anticipado la negociación puede irse presentando cuando su hijo tiene a lo mejor altas de la enfermedad y ahí pueda recuperarse un poco más y entonces puedan esos padres ir sintiéndose que pues ahí van avanzando, que todo va de alguna manera equilibrándose, que no hay tanto dolor o que no hay tanto sufrir en el hijo, pero cuando es por una muerte así inesperada, la negociación no se va a presentar tan pronta o en todos los padres, porque la negociación lo que va a hacer es que va a empezar a contactar con la realidad. Es decir, que en esta etapa ya la ausencia ya se va haciendo cada vez más presente. Y entonces esta ausencia va haciendo que esos padres empiecen ya a caer en una realidad que los hace darse cuenta y ya tener que ir aceptando esa pérdida. Y entonces eso hace que esos padres, algunos, hagan esa negociación.
y empiecen a decir, bueno, pues él ya no está y sabemos que está en un lugar mejor, o pues no están de acuerdo a lo mejor en la forma en la que sucedió esa pérdida, pero es decir, empiezan ellos mismos a buscar un sentido del para qué, porque ellos como dolientes pues son los que se quedan y son ellos los que tienen que empezar a trabajar con todas esas emociones que tienen aquí guardadas, y eso les permite a algunos poder empezar a acercarse a lo que sería la cuarta etapa, que sería la depresión. ¿Por qué? Porque al empezar a contactar y caer en la realidad, pues entonces la ausencia se hace más presente. Con ello, la tristeza es ya no estás, y entonces aquí es donde la persona hace todo este proceso de tristeza. Ahora, algo muy importante que hay que ver es que en la entrevista nosotros como personal de la salud hay que preguntar si en algún otro momento, en alguna otra circunstancia, cómo esos padres han vivido los procesos de pérdida. Eso es muy importante porque hay padres que tienen una manera de ir solucionando todas esas pérdidas y otros padres que no han solucionado todo ese proceso anterior con algunos otros familiares. Entonces, toda esa tristeza que también pueden traer ya de tiempo atrás, este acto llega a consumarlo y entonces es como un desborde más profundo de las emociones, y entonces la persona empieza a caer cada vez más en esta situación de depresión. Entonces, la tristeza va a ser algo que va a estar muy presente y que es parte del proceso para poder externar todas aquellas emociones. Y ya una depresión como tal, hay que ver si la persona ya trae una depresión desde antes o, bueno, como Kubler-Ross aquí lo menciona, depresión, pero la depresión viene en el efecto que tiene toda esa tristeza, todo ese llanto. Entonces, la parte clínica tiene ciertos criterios, y en esos criterios, si hay cierto tiempo en el cual la persona presenta esos criterios, entonces ahí ya la empiezan ya la meten como es una depresión, y ahí se me fue una palabra de más, me disculpo. Entonces ahí hay que ver en qué momento la persona ya está en un proceso de depresión a depresión severa, pero que ya viene, o es la tristeza que trae por el duelo en el que ella ahora está y va a atravesar. ¿Por qué? Porque aquí viene algo también que es parte de lo que a lo mejor pues ya sean los psiquiatras, los médicos, algunos psicólogos, pues hacen, que sería la medicación. Entonces, cuando nosotros vemos que un paciente está, o que los padres están apenas viviendo esta situación, porque también hay padres que no nada más pierden a un hijo, pierden en un accidente, pierden a dos hijos, o no sé, a lo mejor más, pues entonces aquí hay que estar pendientes en que si vamos a canalizarlos o no, porque pues algunos papás llegan pidiendo esa ayuda y algunos se resisten, pero otros sí van. Entonces, para poder nosotros tener un diagnóstico en el cual decidamos recurrir a nuestros psiquiatras, pues es necesario primero tener bien en la entrevista que les vamos haciendo a esos padres todo el proceso que ha llevado a través del tiempo, cómo lo ha vivido, cómo ha sido parte de su vivir, de su enfrentar. Y aquí otra palabra que es importante mencionar es la resiliencia. Todos como seres humanos tenemos la resiliencia, y solamente algunas personas, a diferencia de otras, el ritmo, la manera en cómo esa resiliencia va aflorando, va saliendo para enfrentar
esas situaciones existenciales de la vida, pues es algo que va a ayudar también mucho para también en lo que sería el diagnóstico, ver de qué nos vamos a apoyar, de qué personal de la salud vamos a ocupar para poder ayudar a estos padres a salir de ese proceso. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener todas puntuales esas situaciones para poder hacer un buen diagnóstico. Y la quinta etapa es la aceptación. Entonces, si hablamos de que es un duelo anticipado, la aceptación va a estar encaminada a que si su hijo estaba sufriendo, si su hijo ya no tenía cura, si ya no había nada más que hacer, pero en el proceso hicieron mucho para que pudieran hacer algo, entonces esa aceptación va a ir más equilibrada. No del todo va a ser algo que los padres van a aceptar, pero van a poder negociar el sufrimiento, el dolor por el que ya el día de hoy su hijo ya no tenga eso. Entonces, esa aceptación va a ayudar cuando esos padres vivieron todo ese proceso, llegaron a buscar ayuda y entonces puedan ir resignificando el cómo fue ese proceso y qué van a hacer después de ese proceso. Ahí, a diferencia de lo que sería el duelo por muerte inesperada, cuando ya atraviesan las primeras 4 etapas, entonces ahí lo que se busca es que esos padres puedan ir poco a poco saliendo de esas emociones, de esos pensamientos, de esa forma de sentirse, de estar y de cómo esos padres van a, si tienen más hijos, por ejemplo, de cómo esos padres van a seguir adelante sin, con uno o con más, pero también sin el otro, el que falta. Entonces, aquí la aceptación, quiero decir que cuando es por secuestro, por asesinato, porque murió un niño, porque pues ahora con lo que ya todo lo que vemos de la enfermedad del COVID, entonces al tener esta parte de aceptación, pero porque fue una situación de que lo asesinaron, entonces es una aceptación a ir mejorando esa parte emocional, pero puede ser que el acto del cómo fue, ese sea muy difícil de aceptar. Y eso es algo que sucede mucho en el diálogo que llevan esos padres, porque es algo que ellos lo manifiestan, lo dicen y pues así como es, no podemos aceptar que alguien le quitó la vida a mi hijo, no podemos aceptar que ya no lo podemos, ya no lo vamos a volver a ver y no sabemos dónde está. Entonces, todo eso va a que nosotros como profesionales de la salud vayamos viendo hacia dónde va esa aceptación, hacia dónde van esas palabras que nosotros vamos a ocupar cuando estemos enfrente a esos padres. Cuando todo eso ya es parte de, y quiero mencionar que en algunos padres puede que se presenten algunas etapas, en otros todas las etapas, y que esas etapas no tengan un tiempo como tal para decir, bueno, la negación son tantos meses y después nos vamos a la ira otros más. No, esas 5 etapas se pueden presentar en un día, en un momento, también pueden estar más tiempo, menos tiempo, pueden presentarse en la persona y eso va a depender de cada forma de ser de esos padres. Los duelos, aunque es mamá y papá y son los padres de esos hijos y están viviendo la misma pérdida, el duelo es completamente diferente. Las creencias son diferentes,
las perspectivas son diferentes, la forma de ver las cosas es diferente, los roles van a ser diferentes, aunque estén atravesando por ese duelo por el hijo en común. Entonces, después de eso, el sentido de vida, después del duelo, es a través del sufrimiento, a través de la realidad, del aquí y del ahora en el que esos padres ya están atravesando, viviendo y que van en el camino. ¿Por qué? Porque la mente está y quiere estar, por eso las etapas anteriores, en el antes, porque en el antes estaba su hijo. Y en el antes todo era, a comparación de la hora, todo era bueno, todo tenía una funcionalidad. Nosotros, en nuestro rol como padres, siendo padres, todo tenía algo que llevaba a una meta y un objetivo, como se les mencionaba anteriormente. Pero el sentido de vida después de, y lo que la mente les decía que busca hacer, y cuando cae en la realidad, pues entonces es importante aquí que esos padres sepan que pues ya no va a volver a ser como antes y que van a seguir su sentido de vida a través de esta realidad. Esta realidad que constantemente los va a hacer pues caer en que poco a poco tienen que ir sobrellevando el sufrimiento, sobrellevando las emociones, que cada que cumplen años, cada que llegan fechas importantes, cada que tienen logros y objetivos los demás hijos o los padres como tal, es decir, en las altas y en las bajas, más no porque sean altas no van a sentir la ausencia, sí se va a sentir más, pero también en las bajas también puede que se sienta igual. O sea, la intensidad va a ser y va a depender de cómo esa persona resignifique esa situación, ese aquí, ese ahora. Y bueno, en la intervención terapéutica, nosotros como profesionales de la salud, pues estamos, bueno, yo que soy del área humanista, busco mucho tener la empatía porque eso es algo que, igual como seres humanos, es algo que ya tenemos que, pues parte de lo que somos, lo que brindamos. Esta empatía pues van a ser todas esas herramientas que nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser esos profesionales de la salud empáticos con esos padres que llegan dolidos, que llegan desesperados, que ya algunos llegan cuando ya pasaron meses, otros cuando han pasado semanas, otros ya han pasado años y pues ya no saben qué hacer. Algunos pues los llevan, otros van por su voluntad, algunos otros los esposos les agendan las citas o a veces las esposas también invitan a su, ahora sí que al marido para que pueda asistir. Entonces es un gran logro y un gran esfuerzo que hacen esos padres el ir a hablar de ese dolor, el compartirlo, a veces lo dicen, bueno, pues yo no te conozco, pero pues te cuento mi historia. Entonces esa empatía va a hacer que nosotros podamos hacer ese contacto con nuestros padres o dependiendo quién vaya o los dos, para que esos padres puedan pues ir conectando, irse sintiendo que alguien los acompaña, porque algo muy cierto que surge en este tema de yo ser un doliente o ser un papá que perdí a mi hijo, es que la familia y la sociedad van a decir o van a buscar el hecho de que te sientas bien, de que superes, de que salgas adelante, de que veas que tienes más hijos, de que no te rindas. Y todo eso hace a veces que esos padres se sientan pues más tristes, más confundidos porque no encuentran eso que los demás les dicen. Y aunque es la familia y siempre la familia busca la manera de ayudar o el contexto, pues ellos saben que les está costando mucho y que a lo mejor ya lleva mucho tiempo y que cómo le van a hacer. Entonces, esa empatía va a hacer que nosotros podamos
pues brindarle a nuestros papás, dependiendo quién vaya, la mamá o el papá o ambos, pues vayamos acercándonos a él. Con ello, la escucha activa. Esta escucha activa va a ayudar también a que nosotros estemos muy pendientes de la manera en cómo ellos relatan todo el proceso, cómo ellos van o qué ellos están haciendo para salir adelante, cómo ellos están buscando herramientas para poder sobrevivir ante esa situación. Entonces, toda esta escucha activa nos va a ayudar a nosotros a estar muy pendientes de esos papás que pues están necesitados de orientación, están necesitados de que nosotros podamos irles también explicando en qué proceso se encuentran, porque eso es importante. Algunos padres pues tienen estudios y algunos te llegan diciendo que han leído o que han investigado, y algunos otros padres puede ser que no por una otra situación. Entonces, en ese cómo te lo cuentan, tú también tienes que irles orientando, porque es parte de cómo ellos van a ir entendiéndose. Y al irse entendiendo, ellos mismos van a ir, ok, les va a ir cayendo esos darse cuentas, les va a ir a ellos mismos dando esas herramientas y también los va a ir ubicando en esa realidad en la que se encuentran. Algo también importante que no debe suceder de nosotros hacia esos padres que nosotros de alguna forma estamos ahí es, y otra vez hay otra letra ahí, es evitar la proyección. ¿Por qué? Porque se da mucho en este tema de el sentir algo que nos haga como seres humanos, ver a esos padres llorando, ver a esos padres sufriendo. No debemos caer en este tema de como yo a lo mejor ya lo viví o como yo vi que algo le funcionó a alguien más, pues le voy y le digo o le doy el consejo. Nosotros estamos no para dar consejos, el personal de la salud siempre tiene que buscar la manera de ayudar, pero no a través de consejos, sino a través de esa realidad, lo mejor posible para que sus padres puedan salir adelante, puedan estar mejor. Entonces, esa proyección es algo que se debe evitar porque, pues, si estamos atravesando por una situación de pérdida, a lo mejor no por un hijo, pero sí de pérdida por algo que nos esté sucediendo, pues entonces no es recomendable que nosotros podamos estar para una persona que está viviendo una situación de pérdida, porque entonces ahí pueden hacer todo un proceso que no va a ayudar. Pueden las personas, tanto los padres como el terapeuta o el personal de la salud puede caer ahí en algo que ya no pueda ayudar y que confluyan ambos y ya no salgan de eso. Entonces, aquí les quiero mencionar un testimonio de una persona, de unos padres que llegaron y pues manifestaron que su hijo tenía una enfermedad terminal y que lo que ellos querían es saber qué podían hacer mientras su pequeño, a pesar de que estaba enfermo, pues ayudarlo y cómo ellos estar lo mejor posibles para esa situación para su hijo y para que todo fuera de alguna manera ahí poco a poco estando bien. Entonces es eso, que cuando hay un duelo anticipado, esos padres llevan, sí la tristeza, sí está mal, pero buscan todavía. Eso, por eso lo mencioné hace rato en las etapas, porque es parte de cómo yo he ido viendo cuando llegan pues al consultorio y también otro testimonio se me viene ahorita a la mente de una chica que tenía su bebé 8 meses y medio y de momento pues se sintió mal ella, llegó al hospital y ya no tenía vida el bebé. Entonces, pues ella cae en una situación muy fuerte porque aparte pues de que los médicos le dijeron que tenía que nacer su hijo por un parto normal, pues
el hecho de que ella lo diera a luz y ya no tuviera vida, pues imagínense toda la situación en la que la persona, esa mamá, eh, en, empezó a estar. Y parte de lo que ella mencionaba es que su cuerpo, que o sea, prácticamente ella se sentía que no servía para hacer, para dar vida. Y preguntando y haciendo la entrevista, pues lo que sucedió o lo que los médicos le comentaron fue que algo sucedió ahora sí que en todo lo que fue su organismo, y entonces el cordón umbilical dejó de pasar todos los nutrientes, dejó de ser funcional, y pues fue por eso que el bebé falleció. Entonces, pues estos testimonios en ambos se encuentran las etapas del duelo, pero las vivencian de manera diferente. Y bueno, algunos libros que pudieran, entre varios que hay, ocupar como para ir, que queden más acentuadas estas etapas. Y por ejemplo, el de Elizabeth Kubler-Ross, de Muerte y Moribundos, pues ella habla y todo su libro tiene que ver con vivencias y va explicando todo este proceso. Ahí va intercalando y va mencionando qué pacientes se encuentran en qué etapa y qué pacientes se encuentran en todas. Y es un libro que ayuda mucho. Eh, También el de Carlos Bermejo, él habla del duelo, pero también él utiliza mucho los cuidados paliativos. Entonces hace una combinación entre pues la muerte digna, hace toda esta pues reseña de cómo, y también el cuidado primario, de cómo trabajar con pues ahora sí que en este caso esos padres cuando pues, se quedan. Entonces es un libro que también ayuda bastante. También el proceso de duelo por la muerte de un hijo, de Editorial Trillas, así como Déjalos ir con amor. Déjalos ir con amor está ubicado también a este proceso de despedida. Y bueno, hay muchos libros más, pero esos son algunas recomendaciones que podría yo pues ponerles aquí. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Y bueno, Jesús, no sé qué más podamos, algunas preguntas. Tú dime. Muchas gracias, maestra. ¿Sí me escucha? Okay. Sí, Jesús. Ok, bueno, nada más, al final de cada webinar damos unos minutitos como para resolver dudas que los participantes pudieran llegar a tener. Por aquí veo que ponen que si por favor pudieras compartir la pantalla de donde se encuentran los libros que recomendaste. Y bueno, aprovecho también para preguntar si alguno de los participantes, de las participantes, tiene alguna duda hacia la maestra para que la podamos resolver. Puede ser de manera escrita para que la revisemos en el chat, o quien quiera hacer una pregunta lo puede hacer. Adelante, Claudia. Buenas noches, ¿me escucha? Claro que sí, Hola. Claudia, adelante. Sí, Adelante. gracias. Sí, muchas gracias, muy interesante el tema, y tengo una duda. Sé que no hay un tiempo establecido como tal porque cada situación pues es diferente, ¿no? En cuestión de pérdidas, pero ¿cuánto sería más o menos el tiempo prudente, digamos, para hacer un acompañamiento
a unos padres que están pasando por un periodo de duelo? Tiempo prudente. Bueno, mira, hola Claudia. Hola. Aquí hay dos cosas bien importantes. La primera es que esos padres quieran asistir a ese acompañamiento y que ellos mismos vayan diciéndotelo. Y la otra es cuando ya han pasado algunas semanas, algunos meses y entonces la ausencia se va haciendo cada vez más presente y con ello la tristeza más profunda. Entonces, si una persona, unos padres, eso lo empiezan a sentir en pocos meses, ahí es el tiempo. Pero si pasan muchísimos meses y se quedan en alguna de las primeras etapas, pues entonces eso ya no es tan bueno. Entonces, no se debe ir a la polaridad, ni luego, pero tampoco que pasen ya muchos años o muchos meses o ya se quede instaurada en alguna de las etapas, porque entonces ya estamos hablando de que es un duelo congelado, un duelo patológico y entonces ahí la persona va a ir directo a lo que sería la depresión, a la depresión severa. Sí, ok, o sea, me refería cuando ya están yendo a terapia y no sé si puede llegar un punto en que puedan estarse incluso refugiando en el apoyo de la terapia y sentir que ellos solos, sin ese apoyo terapéutico, no pueden salir. Por eso hablaba de cuál sería un tiempo prudente, ¿no? Para que ellos ya estén listos para manejar el tema solos. Bueno, ok, sí, cuando ya sientas tú como terapeuta personal de la salud que esos padres ya puedan estar más acercados a la aceptación, Ajá. pues tú vas a darte cuenta cuando esa resiliencia esté más equilibrada. Es decir, que ellos te van a decir, pues a como me sentía antes, ahora ya puedo hacer esto. A como antes lo vivía o lo veía, ya ahora puedo por ejemplo, antes yo no me atrevía a salir o a compartir con la familia y ahora ya puedo empezar a hacerlo. Solo voy un rato, pero ya lo hago. Siempre van a llegar todas estas situaciones emocionales de falta de ánimo. Entonces, en la negociación es cuando tú ya te vas a dar cuenta que se están acercando más a la aceptación, ya pueden empezar otra vez a seguir pues, en este sentido de vida. Okay, es decir, que el propio terapeuta puede ir encaminando hacia un término, ya el proceso terapéutico. Yo quebrada tu pregunta, ¿me vuelves a decir? Que en este caso el mismo terapeuta es el que ya puede ir llevando a un término el proceso terapéutico, independientemente de que los padres pues se sientan listos. O sea, si el terapeuta ya siente que es el momento, ya puede ir encaminando hacia un término del proceso. Sí, va a depender mucho de la constancia de esos papás, ahora sí, de que ellos pongan mucho, porque ahí el terapeuta es donde va a ir caminando con ellos ya más hacia un camino hacia la luz. Bien, ok. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego, Claudia. Adiós. Adiós. ¿Alguna de las participantes que tenga alguna otra duda? ¿Alguien que tenga alguna duda? Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pasa cuando una madre pierde a su hijo, supongamos menor, y canaliza todos sus sentimientos a otro hijo? Ay, pues precisamente la proyección es lo que esa mamá va a hacer y esa proyección va a dañar pues completamente la relación madre e hijo y va a hacer que pues ese hijo que se quedó pues se sienta hasta el por qué me tuve que quedar yo y por qué se tuvo que ir mi hermano, por ejemplo. Entonces va a ser una situación pues de trauma para este hijo que se queda.
¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Me parece que no, ¿verdad? Bueno, María Antonieta Aguilera López levantó la mano. ¿Puedes hablar? Adelante. Buenas noches, licenciada. Me gustó mucho su conferencia. Solamente la pregunta es, ¿este tipo de etapas también conllevan algún familiar que no sea un hijo? Por ejemplo, un esposo, un hermano muy cercano. ¿Y el proceso? Sí, el, desde que nosotros tenemos un significado importante y un apego hacia la persona, bueno, aquí vamos a hablar de que hay diferentes duelos. Entonces, ese es el tema importante también que también se podría ir también dando, que siempre que es el significado y el vínculo, es el proceso del duelo va a ser así, se va a presentar desde una primera etapa y va a concluir hasta la última, que sería la aceptación. Muchas gracias, licenciada. A ti. ¿Alguien más con alguna otra duda antes de finalizar la sesión? Ok, creo que no. Bueno, pues maestra, muchas gracias. La verdad se me hizo importante el tema que compartiste el día de hoy. He ahí por qué te pedí que nos hicieras, que prepararas este webinar para compartirlo con los participantes. Eh, También, bueno, invitarlos. El día de mañana tenemos otro webinar que es acerca de la infidelidad. Vamos a revisarlo desde un enfoque sistémico, el abordaje terapéutico desde un enfoque sistémico. Por ahí para las personas que se inscribieron, les tuvo que haber llegado el link y las que no, pues todavía se pueden sumar en lo que resta de la noche y la mañana para que puedan participar. Por ahí también, bueno, ya también lo están escribiendo. Muchas felicidades a todos los colegas que estamos festejando pues el Día del Psicólogo, ¿verdad? Es el Día Mundial del Psicólogo y pues qué mejor que celebrarlo que capacitándonos, escuchando temas interesantes. Y bueno, a ver, voy a ver los mensajes porque no me permite. Ok, felicidades a todos los colegas. Hoy es el Día Mundial del Psicólogo. Maestra, una disculpa, me integré retrasada a causas ajenas. Muchas gracias, excelente conferencia. Muchas gracias a ustedes que se suman a estos webinars en los que invito a varios ponentes a que compartan sus experiencias. Maestra Esther, muchísimas gracias por acudir al llamado que te hice para compartir este tema. Sabes que te apreciamos en ICAEP y que esperamos que nuevamente en lo posterior pues vuelvas a compartir alguna temática. Anímate con los talleres. Es que la maestra me apoya con webinars, pero es que tiene muchísimo trabajo. Pero esperamos que participes en ICAEP nuevamente. Y bueno, sabes que tienen las puertas abiertas para estas salas en las cuales compartimos conocimiento. Muchas gracias a todas las personas que se integraron en este webinar, de las que estamos aquí de México y fuera del país. Una disculpa por el atraso nuevamente. Esperamos el día de mañana no se me vaya la red para que pueda yo presentar al ponente y posteriormente sigan con el webinar. Un abrazo, maestra. Muchas gracias Gracias, nuevamente y que estén muy bien. Un abrazo a todos. gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.
¿Me escuchas?